La palabra de hoy o el título del mensaje de hoy es una fe sincera. Yo les había adelantado hace ya unos domingos atrás que íbamos a comenzar con una serie de mensajes sobre los principios de la fe. Los principios que abrazan y que nos enseña la palabra de Dios para que nuestra vida pueda acercarse a Dios profundamente y poder tener de Dios, ¿sí?, esa relación que nos sana, que nos trae paz, que nos llena de felicidad, que nos afirma, que nos deja estar confiados sabiendo que Él está. Hay muchos principios en la Escritura que son fundamentales, ¿sí? Y de esos principios es que estamos hablando. Y hoy vamos a hablar de la fe sincera. Según el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dice: abraza esa fe sincera, ¿sí?, que existió en tu madre y en tu abuela. Así que evidentemente si existe una fe sincera, una fe genuina, una fe verdadera, es viable que hay una fe que no es tan genuina, ni tan sincera, ni tan verdadera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos diferenciar una de otra? ¿Cómo podemos darnos cuenta que en un momento estamos parados realmente sobre esa fe sincera o en un momento estamos deslizándonos en una fe que no es genuina? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo podés percibirlo? Porque la realidad es que en un caso o en otro, las consecuencias son absolutamente distintas. Las consecuencias de tener una fe genuina, una fe sincera, tiene directa relación con todas las promesas de Dios. Pero tener una fe que no es así, en la cual muchas veces podemos caer, a veces en momentos de nuestra vida, y a veces te diría en varios momentos durante un periodo de tiempo, ¿sí?, alternar entre una fe sincera y una que no lo es. Y la verdad que la diferencia de una fe que no es sincera es que trae a nosotros una profunda desesperanza, entre otras cosas. Pero vamos a ir hacia la palabra para ver esto. Vos y yo necesitamos apropiarnos del principio de la fe y caminar en la fe para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero esa fe tiene que ser genuina. Tiene que ser una fe real, concreta, una fe conforme a como Dios la estableció, para que sea el instrumento. A ver, ni vos ni yo elegimos el instrumento por el cual nos acercamos al Señor. Él ha elegido el instrumento y nos ha otorgado para que nosotros podamos acercarnos hacia Él. Ese instrumento es la fe. Si no tomas el instrumento correcto, no va a ocurrir lo que debería ocurrir. ¿Está bien? Y en la Escritura está llena de ejemplos al respecto de esto. Pero como estamos hablando de fe, no estamos hablando de algún otro principio que fuese un poco más fácil de, digamos, de comprender desde lo cognitivo, desde el conocimiento. Necesitamos realmente de la ayuda del Espíritu Santo muchísimo esta mañana, ¿ok? Vos y yo. Quizás tenés que hacerte la pregunta en este mismo momento, decir: Señor, esta fe que yo estoy aplicando a mi vida aún en este instante, ¿es una fe sincera o es una fe que no es genuina? Y no estoy dudando, quiero que entiendas esto, no estoy dudando de tus motivaciones. Vos y yo nos acercamos a Dios y todos hemos venido esta mañana a buscar al Señor. Así que aquí no estamos dudando de las motivaciones de nadie. Pero sí quiero decirte que si tu fe no está alineada bien con la palabra, entonces pues no vas a alcanzar. La verdad que muchos hombres y mujeres de fe, y yo mismo he pasado por distintas etapas y sé que seguramente pasaré, etapas donde realmente la angustia, la tristeza, la desesperación están presentes en momentos de mi vida. Cuando eso ocurre, no es que mi corazón se apartó del Señor, pero sí que mi fe no está bien parada. Y yo necesito identificar ese momento y necesito saber cómo retornar a la fe genuina que me permite alcanzar cada promesa de Dios. Dios no necesita obrar nuevos acontecimientos para transformar mi vida, ni la tuya. Por ejemplo, el Señor Jesucristo murió hace más de 2000 años.
murió en la cruz del Calvario. En esa cruz, la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que Él cargó, el Padre cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Lo depositó sobre Cristo, ¿sí? Y el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz siendo crucificado, pagó el precio de nuestros pecados y se ofreció a sí mismo como un sacrificio delante de Dios, como el precio de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos presentarnos delante del Señor y decir: Señor, Padre Dios Todopoderoso, vengo aquí a presentarme delante de ti, porque Jesús abrió el camino para mí y pagó el precio de mis pecados. Ninguno de nosotros va a entrar a la presencia de Dios por méritos propios. Por más buena persona que vos seas, no hay manera de que entres a la presencia de Dios por méritos propios, por cosas que hayas conseguido. Y esto a nosotros se nos complica bastante, ¿sí? Porque estamos en un mundo atravesados por un sistema social que todo es una cuestión de dar para recibir, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos esto, si hacemos un trabajo, nos dan la paga, pero si no realizamos el trabajo, no nos dan la paga. Y eso es correcto en el mundo y está perfecto que sea así. Pero en Dios no es así. En cuanto al perdón de nuestros pecados, no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar el precio de nuestros pecados. Por eso Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, derramó su sangre, y ahora lo único que vos y yo necesitamos hacer es creer. Creer en que esa sangre que Jesús derramó realmente limpió todos mis pecados allí en la cruz y que pagó el precio, su sacrificio, de mi propio sacrificio. Y ya solo al comenzar a creer, comienzo a recibir los beneficios de eso, que comienza a ser una paz en mi relación con Dios, una paz en mi corazón, que es concreta, esa paz es real, es genuina, ¿sí? Producto de la fe. Ahora, Jesús murió hace más de 2000 años y sin embargo no todo el mundo puede experimentar esa paz de lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Si Jesús ya murió por todos, ¿por qué no pueden? Muchísima gente sabe que Jesús murió en la cruz, aún así no está en paz con Dios, ni siente la paz de Dios en su corazón, el conforto de Dios, el abrazo del Señor, la bendición de Dios sobre la vida. ¿Por qué? Porque no han encontrado la herramienta, porque no se han acercado por medio de la fe. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 10, les dice que debemos ir a predicar, porque ¿cómo van a oír aquellos para abrazar la fe si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Y cómo van a tener fe si no oyen? Entonces es necesario oír la verdad de Dios, que ya fue hecha hace 2000 años atrás, para poder apropiarse de una fe genuina que te permita tomar del poder de la cruz y sentir la comunión con Dios. Pero quienes no toman la fe como herramienta no pueden usar del poder que fluye de esa cruz desde hace 2000 años. Entonces, un hecho es importante: Dios realiza sus hechos poderosos y luego Él nos da la herramienta para que podamos tomarlos, y esa es la fe. Necesitas una fe genuina. Y decime si en la vida no te ha pasado también muchísimos momentos donde te has desanimado de pronto, donde no sentís que el Señor esté al lado tuyo. El domingo pasado predicaba el pastor Juan Núñez, una predica excelente, acerca del pueblo de Israel y de cuántas veces el pueblo de Israel, aún viendo los grandes milagros que Dios hacía delante de él, decía: tú nos has abandonado para morir aquí en el desierto, allí en el libro de Deuteronomio. Hoy vamos a volver a una cita del libro de Deuteronomio también. Pero ¿entendés el concepto? Necesitamos saber cuál es esa fe genuina y cómo tomar de ella. Créeme que ahí el no tener esa fe no te permite tomar de todo lo que Dios ya hizo. El extraviarnos en esa fe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esto. Santo Espíritu, tú que estás en este lugar de una forma tan preciosa, moviéndote aquí,
queremos rogarte que ahora puedas asistir nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro intelecto también. Ayúdanos, Santo Espíritu. Queremos ir a tu palabra y extraer de ella la verdad. Pero aún al extraer esta verdad, necesitamos, Santo Espíritu, que tú hagas una obra adentro nuestro y nos muestres por medio de una convicción personal, una revelación a nuestro corazón de que tu palabra es verdad. Espíritu Santo, no queremos llevarnos de aquí conocimiento simplemente. Queremos tomar este conocimiento que viene de tu palabra y salir de este lugar con toda nuestra fe intacta. Salir de este lugar pudiendo extraer y vivir en cada promesa que tú has dado. Vivir en la dimensión en la que tú deseas que vivamos. Jesús, moriste en la cruz para permitirnos vivir en la dimensión tuya. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Invocamos ahora como congregación y como individuos, cada uno de nosotros, invocamos, Espíritu Santo, tu obrar en nuestro corazón. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Mientras leemos, te invito a que sigas manteniendo esa actitud de oración en tu corazón. En el capítulo 1 del libro de Romanos, en el versículo 16 y 17, Pablo decía lo siguiente: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de un principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y está señalando allí una de las promesas dadas en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, el profeta, que señaló esta promesa y declaró que el justo vivía y vivirá siempre por la fe. El apóstol Pablo dice aquí, dice, todas las verdades del evangelio que nosotros podemos tomar, toda la revelación de Dios para nuestra vida, la justicia que viene de la cruz y de la cual nosotros nos apoderamos para realmente vivir como hijos de Dios en esta tierra, provienen a través de la fe y por fe, ¿sí? A través de la fe y por la fe. Esencialmente lo que está diciendo este texto es que desde el principio hasta el fin todo se trata de fe. Toda la verdad de Dios revelada en su palabra, todo se trata de fe. Por eso que la fe es un principio que da origen a nuestra relación con Dios. Porque todo se trata de fe. Dios dice, no pueden acercarse a mí si no es por medio de la fe. Así que la fe es un elemento invaluable para vos, porque es el elemento que te permite acercarte a Dios. Vos y yo necesitamos visualizar claramente la fe. No nos es tan difícil visualizar situaciones, circunstancias que vivimos. Las miramos todos los días. Vemos las cosas que están pasando, las cosas que pasan en casa, las cosas que pasan en la calle, en la familia, en el trabajo, las cosas que están pasando en la escuela, lo vemos. Y eso hace que nuestra visión, escucha esto, se plasme muchas veces desde las cosas naturales que vemos. Pero Dios quiere que vos y yo levantemos la fe en alto y tomemos de las cosas que no vemos, pero que son tan reales como las cosas que vemos, ¿sí? Tan reales como los problemas que vos atravesás. Es tan real así también la provisión divina y el cuidado de Dios sobre tu vida. Ambas cosas son reales. Es más, es menos real la necesidad que vos o yo podemos estar pasando, sea física, sea emocional, sea económica, sea de lo que fuera, es menos real que la verdad de Dios. Porque la realidad de Dios es eterna y todo lo que nosotros vivimos acá en la tierra es pasajero, ¿sí?
¿Cuántos hemos estado en situaciones tremendamente difíciles y luego han pasado? Eclesiastés habla de eso. ¿Cuántos hemos estado en momentos tremendamente felices y luego han pasado? Las cosas buenas y las cosas malas pasan, pero la fidelidad de Dios y lo que Dios ha ejecutado no pasa, eso permanece. Por eso que cada vez que nosotros por medio de la fe podemos tomarnos de estos principios, de estas verdades de Dios, podemos extraer de ello todo lo que ella tiene. Esto es lo que decía aquí el apóstol Pablo. Desde el principio y hasta el final, todo siempre depende de la fe. Entonces es un eje importantísimo para nuestra vida. Lo que está citando aquí, este versículo, ¿sí? Lo está citando el apóstol Pablo del profeta, les decía recién Habacuc, que menciona: el justo por la fe vivirá. ¿Sabes? Cuando menciona este versículo allí Habacuc, el profeta, él dice que estaba viviendo una situación realmente lamentable. Todo Israel bajo una situación terrible. Y las palabras de Dios no eran muy halagüeñas diciendo que iban ya a salir de esa situación, sino que iban a permanecer aún un tiempo más bajo la opresión de una tiranía, ¿no es cierto?, que había allí, y de la cual Dios mismo había permitido que sucediera, que esta nación, ¿sí?, los caldeos, se estuvieran encima del pueblo de Israel y lo sojuzgaran, lo esclavizaran, porque el pueblo se había apartado de Dios. Ahora, en medio de toda esa situación de angustia, es cuando él dice: el justo vive por la fe. Así que a Habacuc no le costó entender que aún en medio del cautiverio más terrible, él podía vivir en los principios de Dios. De hecho, hay uno escrito en Habacuc hacia el final que dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, ¿sí?, aunque falte el producto del olivo, yo me regocijaré en el Señor, dice allí Habacuc. Es un texto hacia el final de Habacuc que se encuentra en muchos, ¿cómo se llaman estos? Señaladores para la Biblia, en los cuadros, porque es un texto maravilloso. Poder reconocer. Ahora el profeta dice: aunque falte todo, yo me puedo gozar en el Señor. Y él termina diciendo allí en Habacuc, dice: que hace mis pies como de siervas. Esto es lo que dice el profeta: que hace mis pies como de siervas. Allí menciona en el capítulo 2, verso 7, que vive por la fe, y en el capítulo 3 menciona esto. ¿Por qué Habacuc dice que hace mis pies como de siervas? Dice: porque me hace andar en las alturas. Es como él ejemplifica la situación con aquellas cabras que vivían en lo alto de la montaña, ¿sí? Tienen una habilidad para andar en medio de los terrenos pedregosos que prácticamente ningún animal puede subir, por eso las cabras suben hasta allí arriba. Hace algún tiempo atrás vi un documental sobre esto y realmente es sensacional. Ni siquiera los animales más feroces consiguen subir hasta ahí arriba donde están ellas, porque son acantilados literalmente. Pero estas cabras, es increíble cómo caminan allí arriba sin resbalar. Tienen una pezuña especial, ningún otro mamífero puede subir hasta esos lugares. Y ellas no ignoran que el peligro está, pero pueden andar encima, pueden andar en las alturas. Esto decía Habacuc: si vos usás la fe, en medio de cualquier situación en la que vos te encuentres, podés tomar de la presencia de Dios, podés tomar de todo lo que Dios tiene y vivir en alto. En medio de una profunda situación dolorosa, difícil, angustiante, en una economía absolutamente negativa, o lo que sea que estés pasando, en una crisis dentro de la familia, quiero decirte que si vos te parás en la fe, podés caminar en las alturas recibiendo la confirmación y la paz del Señor en medio de esa situación. Ahora, ¿cómo es nuestra vida normalmente? Y nuestra vida normalmente no expresa eso. Pasamos por situaciones difíciles y lo que vemos es que nosotros terminamos en el valle. ¿Sí? Parece que a la cabrita le hubieran cortado las patitas, se cae abajo del todo. Aterriza la cabrita, no puede vivir allí arriba. Y es que no somos hijos de Dios, sí lo somos. Pero ¿y qué pasa con la fe? Falla. Vamos a ver un texto en la Escritura. Quiero que busques allí Deuteronomio capítulo 1. Aquí la entrada al pueblo
del pueblo de Israel a la tierra prometida. Nosotros ya conocemos, digamos, esta historia. Y encontramos al Señor hablando a su pueblo una vez más para volver a entrar a la tierra prometida. Y Moisés, que hace todo un repaso de lo sucedido. ¿Sabes? Para quizás algunos poder refrescarle un poco más la memoria. Una vez más narramos esto. Dios saca al pueblo de Israel de una esclavitud tremenda que tenía en Egipto, lo hace salir de allí, atraviesa las aguas del mar, ¿no es cierto? Son partidas en dos para poder cruzar hacia la tierra que Dios le prometía. Todo el pueblo de Israel atraviesa, llega al filo de la tierra prometida en muy pocos días, y luego, cuando va a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Tenían por delante allí todo, y los líderes de Israel le dicen a Moisés: mira, vamos a hacer una cosa, ya tenemos que ir a tomar la tierra prometida, hagamos algo, vamos a enviar 12 espías delante nuestro, que vean por dónde tenemos que avanzar. Es la tierra de los amorreos, ¿sí? Pero todavía no conocemos esa tierra. Dice la Escritura que a Moisés le pareció bien este consejo y tomó a 12 espías de entre ellos y los envió a la tierra. Así que ellos se introdujeron en la tierra prometida. Estos 12 hombres pisaron la tierra prometida por primera vez, vieron lo que era, realmente era una tierra maravillosa, ¿sí? Tremenda. Allí dice que los productos de la vid, ¿no es cierto? Las hortalizas eran enormes, de grandes. Y bueno, la bendición de las aguas, los valles profundos, algo bellísimo. Y cuando vuelven dan este informe de lo que era la tierra prometida, que era maravilloso, pero también dice, allí hay moradores, los hijos de Anac, entre otros, que son gigantes, de más de 3 metros de altura. Dice, tienen murallas enormes, nos va a costar muchísimo entrar. 10 de los 12 espías que habían enviado dan noticias buenas en cuanto a lo que era la tierra, pero malas en cuanto a quienes estaban habitando. Y el pueblo de Israel se echa para atrás. Después de haber visto las promesas de Dios, los milagros de Dios, toda la cobertura del Señor, echa para atrás y dice, che, esto está difícil. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, son los que pasan un informe positivo. Es ahí en ese punto, fíjense en donde nos encontramos, cuando menciona en Deuteronomio capítulo 1, versículo 27. Dice, y en sus tiendas murmuraban y decían, el Señor nos aborrece, por eso nos ha sacado de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han descorazonado al decir que esta gente es más alta y fuerte que nosotros, que sus ciudades son grandes, las murallas que llegan hasta el cielo, y además que viven los anaquitas. Pero yo les dije, no teman, no tengan miedo. Esto lo dice Moisés. El Señor, su Dios, va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, como antes vieron lo que hizo por ustedes en Egipto. Además, ustedes son testigos de que en el desierto, por todo el camino que han recorrido, el Señor su Dios los ha traído como un padre que lleva a su hijo de la mano hasta llegar a este lugar. Aún así, ustedes no creyeron en el Señor su Dios, que iba por el camino delante de ustedes para explorar el lugar donde ustedes habrían de acampar. De noche les mostraba con fuego el camino y por dónde debían ir, y de día los guiaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó y con un juramento dijo, ninguno de estos verá la buena tierra que les prometí a sus padres. Hay una imagen que usa Moisés y que usa la Escritura para referirse a cómo Dios conducía a su pueblo. Yo no sé si bueno, allí está de fondo la imagen, si querés sacarme un segundo el texto. Pero esta imagen que está aquí, un padre guiando al hijo, es la imagen que Dios les da acerca de cómo Él los condujo. Un padre guiando a un hijo. Dice, así como un papá ha llevado a su hijo tomado de la mano por todo lugar, así yo los he conducido hasta aquí. Esta imagen ojalá se guarde en tu retina, porque tiene en la imagen el ejemplo visual de lo que vos necesitas recordar para pararte en una fe genuina y no en una fe fingida.
Esta imagen te refleja qué es lo importante. Fue el mismo Señor el que dijo, yo los he acompañado. En la Escritura, quiero invitarte también a recorrer otro texto. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 13, para que vos y yo podamos leer lo siguiente. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Fíjate qué tremenda la palabra del Señor en Isaías. Ahora, esta expresión se repite muchas veces a lo largo de la Escritura de diferentes maneras, pero es esta expresión. Dios tomándonos a nosotros de la mano. Es más, dice Isaías, te toma de la mano derecha. Yo no sé si has podido andar alguna vez con un niño pequeño de la mano. Un altísimo porcentaje de los niños son diestros, son derechos, ¿sí? Y cuando vos tomás a un nene de la mano que lo vas a llevar a un lado, en la playa, a cruzar la plaza, a la calle, a algún juego, y le das la mano izquierda, el nene te suelta esa mano y se agarra con la derecha. ¿No lo notaste? Te busca con su manito derecha agarrarse, porque en esa mano se siente él más firme, más seguro. Obviamente estoy hablando de los diestros, ¿no? Pero es la mayor porcentaje de gente. Tiende a hacer eso. Vos recordarás quizás alguna vez con tu papá. Tu papá te agarraba de la mano izquierda y yo buscaba sacar la mano izquierda y que me agarrara de la derecha. Especialmente si me iba a meter al agua, ¿sí? Me iba a meter en el mar. Yo quería que con esa mano que yo me siento firme, hasta en ese pequeño detalle Dios dice, yo te tomo de tu mano derecha, dice Dios, y no te suelto. Porque el secreto no está en cuánta fuerza pueda hacer un niño para sujetarse. El secreto está en cuánta fuerza puede hacer un padre para sostenerlo. ¿Verdad que sí? Allí la fuerza se atribuye al padre. El niño se siente seguro porque él se toma. Pero yo te pregunto, en medio de, no sé, el mar, un gran oleaje, ¿es firme y tiene suficiente fuerza la mano de un nene de 4 o 5 años para tomarse de su papá y no ser arrebatado por las olas? ¿Verdad que no? Pero te pregunto, ¿es firme la mano del padre para asegurarlo allí de la muñeca de su mano derecha y vengan las olas que vengan, que para él son enormes, pero al padre no le llegan ni a la rodilla, para sostenerlo? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué cree el niño? El niño cree que él se sostiene. ¿Qué sabe el padre? Que es él el que lo tiene. Primer lección esta mañana es que vos necesitas confiar plenamente en el Padre. Necesitas confiar plenamente en el Padre. Si tu confianza no está en Dios, vos vas a sentir que todo lo que te está aconteciendo es un desastre. De hecho, es lo que menciona allí Deuteronomio. Dice, yo los he conducido, dice Dios, y los he tomado de la mano y los he sostenido todo este viaje. Sin embargo, ustedes piensan que yo los he abandonado. No se sienten seguros. ¿El padre tenía alguna duda de que podía hacer la obra? No. Pero ¿qué pasaba con Israel? No creía. Yo te pregunto, ¿en cuántas de las situaciones que ahora estás viviendo, vos te sentís tomado de tu mano derecha por Dios? ¿Qué estás pasando? Hacé el análisis de lo que sea en tu vida, ¿sí? En cualquier área. Pero pregúntate, ¿yo me siento tomado de la mano? Porque puede que vos estés sentado acá y que hayamos cantado alabanzas todos juntos, pero que aún así sientas que Dios no te tiene de la mano. Y yo te pregunto, ¿será que es Dios el que te soltó la mano? ¿O será que vos
no alcanzás a creer que Él te tiene de su mano. La fe es la que te permite creer que Él te tiene de la mano. Y podés comenzar a confiar en Él. Porque cuando vos sentís que el Padre te está sujetando de la mano, pues entonces ya entra otra actitud en tu corazón. ¿Cuántos esta mañana van a dejar caer cualquier otra cosa que no sea una fe genuina y van a tomarse con fe genuina de la mano del Señor, sabiendo que Él te tiene sujeto de su mano? Pregúntatelo. Yo anhelaría que cada uno de acá salgamos sabiendo que en medio de toda esta situación Dios me tiene tomado de la mano, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Si no podés creer y confiar que Él te tiene de la mano, tu fe está flaqueando. Y no te lo digo para condenarte, todo lo contrario. Te lo digo para que vos revises tu vida y digas, epa, yo tengo que afirmar mi fe en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no falla. Él le dice a Israel, siempre te conduje de la mano y vos aún así no crees. Ahora estás frente a la tierra prometida, yo te digo, vamos que yo voy delante de ti, y vos decís, no, yo no voy. ¿Has intentado meter a un niño en el agua, en el mar, cuando no quiere, cuando ve las olas? Puede llegar a ser más escurridizo que un bagre adentro de un balde. Es un dicho que se me ocurrió ahora, no es de la Andresina, no es de los buenos. Se te suelta de la mano, no quieres saber nada, y vos sabés que lo vas a hacer es llevarlo a disfrutar. Pero el niño, ¿qué hace? No quiere. Y se suelta una y otra vez. Ahora, nuestro Dios no suelta tu mano jamás. Jamás. Puede que vos no te des cuenta que Él te tiene de la mano, pero Él no suelta ni soltará su mano jamás de la tuya. Yo te he tomado de la mano derecha, dice el Señor. Él te ha tomado. Vos podés decir, no soy yo el que, no querido, no querida. Dios te tomó de su mano, de tu mano. Él te ha tomado y te sujeta. Quiero invitarte a que creas y confíes en el Señor, porque esto es fundamental. Lo segundo importante que sucede cuando la fe nuestra no está asentada realmente, no es esa fe genuina, sino que es simplemente una creencia, ¿sí? Esos momentos que nos agarra flojera en la vida cristiana, así, donde decimos, ¿y cómo andamos ahí más o menos? Como el viento, qué sé yo, como el tiempo. Entonces ahí la cosa se complica, ¿no es cierto? Estoy angustiado, estoy cargado, estoy mal. Obvio que hay situaciones que nos angustian, que hay situaciones que nos ponen mal, pero por encima de esa situación tiene que haber paz, aún en medio de la tristeza y de la angustia, porque Él ha prometido realmente tomarnos de la mano. Lo segundo, entonces, que ocurre cuando nuestra fe es genuina es que nuestra vida descansa. El nene se agarra de la mano, confía, no que él se puede sujetar, sino que el Padre lo puede sujetar a él, y comienza a relajarse, a descansar. Una innumerable cantidad de enfermedades vienen hoy a causa del estrés, ¿sí? De las preocupaciones, del estar realmente preocupado. Es porque no hemos aprendido a descansar. No puedo descansar, pastor. Usted no sabe cómo es mi vida. No estás aplicando la fe.
no estás tomado de la mano, o sí Él te tiene de la mano, pero vos no te diste cuenta, y por eso no podés descansar en medio de la situación. Pero yo descanso, no se arregla, y vos sí la vas a arreglar. Vos tenés el poder para arreglar todas las cosas. Hace ya más de un año creo que prediqué un mensaje sobre esa falsa idea del control que tenemos. Creemos que controlamos todo, porque manejamos algunos aspectos de nuestra vida, pensamos que manejamos todo. Yo salgo y hago esto y hago lo otro, y mañana voy a hacer tal cosa. Y el apóstol nos dice, decí si Dios quiere vas a hacer tal cosa, porque no sabes. Bueno, pero ahora cuando termina la reunión nos vamos todos a almorzar. No sabes. Crees. Es la ilusión del control. Como nos damos cuenta de que no todo lo podemos controlar, comienza a surgir adentro nuestro una inseguridad y una insatisfacción. Un nerviosismo, una angustia. ¿Cómo va a solucionarse esto? Y no podemos descansar. En el libro de los Salmos, el Padre dice, a su amado dará a Dios el sueño. Hace un mes y pico atrás, una joven cristiana tenía a su hijo muy enfermo en terapia intensiva, no podía estar con él, y una mamá también cristiana tenía también su hijo en terapia intensiva, no en nuestra ciudad. Y esta mamá adulta, ya mayor, veía a esta joven que estaba tranquila. Entonces le dijo, mira, esta noche yo me voy a quedar toda la noche acá sentada en la guardia, porque mi hijo está del otro lado de esta puerta en terapia intensiva. Y la mamá jovencita le dijo, no, yo me voy a dormir a casa. Dice, pero ¿cómo podés irte tan tranquila y dejar solo a tu hijo acá en terapia intensiva? Y le dijo, ahí está el problema, dice, yo no lo dejo solo. Yo me voy a dormir a casa porque Jesús se queda con él. ¿Sabes qué es eso? Fe. ¿Es genuina? Sí. ¿Es fingida? No. ¿Qué trae la fe genuina? Paz. Dios está. Mientras yo estoy hablando esto, quizás hay pensamientos que te vienen a tu mente, de situaciones a donde vos te ves realmente terriblemente afligido, angustiado, que no sabes cómo vas a salir. Quiero decirte que te estás dando cuenta que tu fe no es esa fe sincera. No es un juicio, querido. Al contrario, es una bendición reconocerlo. ¿Sabes? Cuando yo me pongo muy nervioso, mal por algo, especialmente cuando algo va a suceder, algo tiene que pasar, ¿no es cierto? O algo va a hacer y yo tengo que hacer alguna cosa y de pronto yo soy medio histérico, ¿no es cierto? Y pienso en una cosa y en la otra y en el detalle de aquello y lo otro y lo demás allá, y de pronto me encuentro ahí muy nervioso y digo, Señor, ¿cómo vas a hacer? Porque mirá esto, cómo está. Y Dios redarguye mi corazón. Esto empezó a pasar no hace mucho tiempo, te soy muy franco. Por muchísimos años mantuve esa falta de descanso en Dios a un nivel de unas 8.000 revoluciones más o menos. ¿Sí? Alguien, los que saben de RPM, es casi el máximo lo que puede dar un motor. En lugar de estar descansando a 900, tranquila, en marcha simplemente, no, aceleradísimo. ¿Cómo vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a hacer con lo otro? Y cuando yo empiezo a notar que estoy revolucionado adentro, yo no estoy descansando en Dios. Mi Dios me tiene tomado de la mano derecha y yo sé que Él lo hace porque confío en Él, pero no estoy descansando. Necesito descansar en Él. Necesito relajarme, necesito disfrutar que Él me tiene de la mano derecha. Dios le decía al pueblo de Israel acá, ustedes van a entrar y se van a encontrar con los hijos de Anac y no van a tener ningún problema. Moisés les dice, ¿no vieron ya todo lo que Dios hizo? Despreocúpense, solo entren y tomen la tierra prometida. No, ni ahí. Quisieron
oponerse al Señor, ser más inteligentes, ¿sí? Que es otra de las cosas que nos pasan. Lo que pasa, pastor, que usted no entiende. Puede que yo no entienda. Ahora, no creo que Dios no te entienda. No creo que Dios no sepa lo que estás pasando. No creo que se le escape nada al Señor, porque la Escritura dice, en Mateo y en Lucas, que ni siquiera un solo cabello de tu cabeza cae a tierra sin que Él lo sepa. Es el Señor Jesús el que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él nos invita a su descanso. Él dice, vengan y coloquen su cabeza junto a la mía en el yugo, porque mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque tiro yo, dice el Señor. ¿Sabe lo que es un yugo, no? Es una madera, sí, que se usaba en la antigüedad, aún hoy se usa en algunos países, donde se colocan los bueyes. Entonces un buey va al lado del otro. Normalmente se buscan bueyes que tiren más o menos, que tengan la misma fuerza, los mismos años, para tirar juntos, porque si no, es un problema. Pero el Señor nos invita a poner la cabeza en el yugo, siendo Él el que tira todo y nosotros simplemente ir a la par de Él, junto con Él, pero el que se esfuerza al todo. Él dice, vengan y poné tu cabeza en mi yugo. Mi yugo es fácil, vení, yo tiro, vení, yo te invito, ponete al lado mío, descansá. No me puedo descansar, Señor, porque vos no sabés lo que está pasando en mi economía, no sabés lo que está pasando en mi casa, no sabés lo que está pasando con mis amigos, no sabés lo que está pasando con esto, con otro. Yo no sé, dice Dios. O vos no tenés fe. No, sí, yo fe tengo. Quiero decirte que Santiago cita esto mismo que yo dije recién. Cuando habla a los creyentes allí en esa carta y les dice, ¿ustedes creen? Los demonios también creen y tiemblan. No se trata solo de creer. Todos creemos en Dios acá, pero no todos están poniendo la fe genuina que sí tienen en su corazón, pero no la están depositando en el Señor. No estás confiando plenamente en Él, ni estás descansando en Él. Ahora quiero decirte una tercera cosa que Dios nos pide en relación a la fe, y que está ligado a este último ejemplo que les di, donde Jesús nos invita a poner la cabeza en el yugo. ¿Sí? Y en ese último ejemplo, cuando el Señor nos dice, vení, poné tu cabeza acá que mi yugo es fácil, Él va adelante y nos hace caminar a su lado. La tercera cosa que debe marcar una fe genuina es que estás andando, que no te detuviste, que no te estás ahogando. Fe genuina. Quiero recordarles un momento en la vida del apóstol Pedro. Pedro se encontraba en el barco junto a los discípulos, eran 12 en total. El Señor Jesús se había quedado en la orilla orando y ellos se habían adentrado en el mar. A 1:00 de la madrugada el Señor Jesús viene caminando a ellos sobre las aguas. Todos se espantan al principio, se asustan un montón. No sabían que Jesús podía caminar sobre las aguas, ni se imaginaron que era Él, pensaron que era un fantasma. Pero luego se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque Jesús les dijo, soy yo, no teman. Entonces ante la palabra de Jesús, bueno, sos vos, Señor. Ahora sí, ya está, estás ahí. Pedro le dice, Señor, si sos vos, esto de andar por las aguas me llama la atención. Era inquieto, Pedro era medio curioso. Dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya venía aprendiendo Pedro algunas cosas, como por ejemplo que es Dios el que da las órdenes en nuestra vida. Entonces digo, yo si me tiro al agua no va a funcionar. Decime vos y yo voy. Y así funciona en la vida, ¿no? Realmente, por la fe. Vos le pedís a Dios, Dios te da la autorización para hacer algo y hacerlo tranquilo. Dios no te da la autorización para hacer algo y preocupate. Pedro se larga porque había recibido la autorización. Se larga del agua, del barco, salta, cae, se para sobre el mar y los otros 11 discípulos estaban como el coro de hoy acá.
No hacía el coro hacía ¿cómo era? ¿Para acá? ¿Para allá? Nunca me sale esa parte. Siempre que todos van para acá, yo hago para allá. ¿Cómo era? La del coro. Gabriela, ¿cómo era el coro? Ahí está. Pero un poquito más, con otro énfasis, fueron los discípulos. Y Pedro arriba del agua. Empieza a caminar Pedro sobre el agua. ¿Y qué fue lo que Pedro aplicó en ese momento? ¿Sí? Cuando estaba paradito arriba del agua. Fe. ¿Confió en el Señor? Sí. ¿Descansó? Sí. ¿Sí? Pero luego Pedro empieza a caminar, ¿sí? Y ahí ya se desespera. Mira las olas, saca los ojos de Jesús, mira el viento y se empieza a hundir. Y estira la mano y dice, Señor, ayúdame, que me muero ahogado acá. Pánico le había agarrado. Pedro no pudo continuar caminando. Y quiero que vos y yo visualicemos este ejemplo, porque quiero decirte que el Señor quiere que vos continúes caminando, siempre. Que no te detengas si crees en Él. Que no pares si confías en Él. Si sabes que Él te tiene de la mano y podés descansar, necesitas accionar en tu fe. Porque la fe es acción. Necesitas accionar. Santiago nos habla de esto en la palabra. ¿Sí? Y nos dice que la fe sin obras es muerta. Porque es un principio de la fe el andar. Dios no se encuentra estático, Él se mueve. Vos necesitas creer y necesitas caminar. Vos podés decir, bueno, Señor, llegamos hasta acá, tenemos que parar porque, bueno, yo confío que vos me vas a sacar, yo sé que me tenés de la mano, voy a descansar, pero no me pidas que dé un paso más. Y quiero decirte que no funciona así. Si tenés fe, necesitas andar, necesitas caminar. Porque la fe se manifiesta de esta forma. Si vos te quedás quietito como Pedro allí, la cosa no funciona. Vení, le dijo el Señor. Y él se empezó a hundir, porque falló su fe. Esos momentos también son momentos críticos que vos y yo necesitamos observar para saber si estamos en la fe o si nos hemos bajado. Habacuc, ¿sí? El profeta dice, has hecho mis pies como de siervas y me haces andar en las alturas. La fe no es estática, la fe se mueve, la fe acciona, la fe cree y se moviliza. Vas a encontrar todo el tiempo desafíos de Dios. Y no te pares diciendo, Señor, yo creo en vos, me tomo de tu mano. Voy a descansar, Señor, que eso está bien. Descanso porque tengo paz en que vos me tenés de la mano. Y ahora Dios te dice, vamos. Y vos decís, ¿qué? Vamos para adelante. Ah, no, Señor, hasta que no resuelvas todo esto y no me cambies todas las circunstancias, yo no doy ni un pie fuera de mi casa. Dios quiere que camines en medio de las circunstancias que te tocan, sabiendo que Él te tiene de la mano y que podés descansar en Él. Necesitas caminar. Es la tercera cosa que quiero decirte esta mañana. Necesitas confiar, necesitas descansar, tener paz, pero necesitas caminar. Porque allí tu fe se ve expresada. ¿Sabes cuántas veces como cristianos estamos empantanados en una situación? No tenemos el coraje de avanzar. Decimos, sí, Señor, yo creo en vos, pero voy a esperar que se mejore un poco el tiempo. Voy a esperar que se acomode un poco lo del dólar. Voy a esperar que se le pase un poco la bronca a mi señora o algo parecido. Voy a esperar. Dios te dice, movete de mi mano. Dios le dice al pueblo de Israel, el pueblo estaba en la tierra prometida, ¿sí? Al filo, y le dicen, caminen, tómenla. Y Señor, pero hay gigantes, ¿creen que yo puedo? Sí, creemos, Señor. Vos podés librarnos de los gigantes.
Nos sentimos ahora confiados porque estamos de tu mano. El Señor le dice, bueno, caminen. No, ni ahí. Primero, Señor, barré los gigantes y destruí todas las murallas. No sé, mandá tus ángeles adelante mío. Y cuando esté todo despejado, avísame. Dios dice, no. Vos necesitas caminar conmigo. Vení, poné tu cabeza en el yugo. Vamos juntos, yo te llevo. Jamás se detuvo el Señor, ni jamás se detiene. Pero nuestra vida, en muchos periodos de tiempo, se encuentran en un estancamiento total. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Confías en Él? Y casi que sí. ¿Tenés paz? Más o menos. ¿Estás marchando? No, ni loco. Ni ahí. Te pregunto, ¿cuántas cosas deseas ver que cambien adentro de tu entorno? ¿Estás caminando en el Señor, confiado en Él? ¿Le has pedido al Señor que te dé una guía cómo caminar? Quiero decirte, la fe no es estática. En el libro de Santiago, el Señor nos dice, la fe sin obras es muerta. Si yo digo que tengo fe, pero no me muevo, no estoy teniendo fe. Pero es muy parecido, sí, es muy parecido, pero no te da el producto de lo que Dios tiene para vos. La fe genuina te trae confianza. La fe genuina te trae paz. Y la fe genuina te hace caminar en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque tu Dios te tiene todo el tiempo tomado de la mano y no te abandona. Él te sostiene. Vamos. ¿Qué estás pasando? Es difícil, ¿verdad? Algunos están pasando momentos lindos y otros momentos muy difíciles. Como cuerpo, tenemos que solidarizarnos unos con otros. David dice que él marchaba a la par de las recién paridas, a la par de las más débiles, de las que recién habían nacido. Como iglesia necesitamos caminar a la par, pero hay algo que necesitamos hacer, caminar, avanzar, ir hacia adelante. No vas a alcanzar lo que Dios tiene si no caminas. La fe demanda que vos camines. La fe demanda acción. Puedo estar creyéndole un montón de cosas a Dios y que aún eso no implique un desafío para mí porque no me voy a mover. Algunos de estos niños que están acá, ayer hicieron un compromiso delante del Señor de seguir al Señor para siempre, de obedecerlo, de ser ejemplos. Recordábamos la vida de un niño que a los 12 años hizo una gran limpieza en Israel de toda la idolatría, se llamaba Josías. Y que hoy, prácticamente más de 2800 años después, todavía lo estamos mencionando. Luciano también habló de este joven de 12 años. Y estos niños tomaron el desafío ayer, estos adolescentes, de caminar. Hicieron una oración y dijeron, Señor, que mi vida sea tal que de aquí a 2500 años todavía se hable de mí. ¿Usted cuántos oraron esto? A ver las manos. A ver, todos los que están por allá, miren. Chicos que están creyendo y que están diciendo, Señor, de acá a 2500 años que se hable de nosotros, como hoy se habla de Josías. Ahora no será porque se queden quietos. Tendrán que moverse, tendrán que hacer lo que Dios les pide. Tendrán que vivir como Dios quiere. La fe demanda acción. Confíen en el Señor. Siempre los va a tener de la mano. Nunca los va a soltar. Pero necesitan caminar. Si ustedes nos ven a alguno de sus papás caminar en Dios, caminar en la fe, caminar en la convicción, agárranlo a sus papás y les tiran de las orejas y le dicen, papá, vos no estás confiando. Vos me hablas de una fe que parece ser fingida, no es como la de Timoteo.
que es una fe sincera. Iglesia, confrontémonos con la fe, porque sí hay dos clases de fe. Y yo te aseguro por mi propia experiencia que muchas veces me he movido en una fe fingida. No porque yo sea un hipócrita, pero porque no he creído, o porque no he descansado, o porque a pesar de creer y de descansar, no me he animado a caminar en lo que Dios me pide. Pero estas tres cosas necesitan estar en tu vida. Quiero pedirte, iglesia, que testees tu fe, que te mires a vos mismo, a vos misma, y sepas si estás caminando en fe. ¿Vamos a orar? El Señor ha puesto la fe en tu corazón para que marches en ella. Señor, esta familia, esta familia que somos, Jesús, esta congregación preciosa en la cual tú nos has puesto. Señor, queremos levantar nuestro corazón hacia ti y decirte, Jesús, que todo lo que está por delante y que tú tienes para nosotros, queremos alcanzarlo. No queremos ser, Señor, como el pueblo de Israel allí, frente a la orilla del mar, sin cruzar. Allí, Señor, sin entrar en la tierra prometida. Señor, queremos entrar. Queremos tomar todo lo que tú tienes para nosotros en adelante. Queremos, Señor, que hagas como lo hiciste con Habacuc, nuestros pies como de siervas, y que podamos caminar por encima de todas las difíciles circunstancias que pueda haber, pero avanzar sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú nos tienes de la mano derecha tomados y que jamás soltarás nuestra mano, Señor. Que no hay fortaleza suficiente en nosotros, pero que tu mano es tan firme y tan fuerte, Señor, que jamás soltarás nuestra mano. Queremos comenzar, Señor, a descansar plenamente en cada propósito divino, por más desafiante que sea que tenemos por delante. Señor, por más que a veces pareciera que, como a Pedro, Señor, las circunstancias lo llenan de miedo. Queremos caminar, Señor, en cada desafío. Queremos ir a la par de todo lo que tú estás haciendo. Queremos dar testimonio a todos los que te necesitan, Señor, aquí en Tandil. Padre, queremos bendecir desde este lugar este camino que nos has hecho andar para recibir a las familias que vienen de Siria, Señor. Es todo un desafío, pero ellos vienen hasta este lugar para escuchar de ti. No sabemos cuál es el propósito tuyo, pero sí sabemos que tú nos tienes de la mano. Señor, no sabemos cuál es el propósito tuyo en otros lugares, como en Salta, como en África, como en Tailandia, como en Myanmar, como en tantos otros lugares, Jesús. Aquí mismo, Señor, en cada uno de los barrios de esta ciudad bendita. No sabemos lo que harás, Señor, el sábado que viene, pero podemos confiar que tú nos tienes tomados de la mano. Señor, queremos que nuestra fe se asiente poderosamente en ti. Padre, rechazamos toda fe que no es genuina. Señor, toda fe engañosa, toda fe que nos lleva al miedo, que nos lleva, Señor, a la desesperación. Toda fe que no nos deja ver que tú nos tienes de la mano, la rechazamos. Y en esta hora, Señor, levantamos nuestra fe hacia ti en cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Y te decimos, Señor, yo sé que vos sos quien me tiene de la mano. Sos un Dios digno de confianza. Confiamos en ti poderosamente, Señor. Eres tú, Jesús, el que nos invita, Señor, a marchar y a caminar al lado de ti. Tú nos dices, Señor, una vez más esta mañana, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no
temas, yo te ayudo. Señor, nos tomamos. Amén. Nos tomamos de ti, Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias. Señor, ponte en pie, iglesia, ya estamos terminando. Y levanta tu mano derecha bien alto, como una señal simplemente de tu fe. Y dale gracias a Él. Decíselo, que Él te escucha. Díselo. Díselo, que ninguna boca se quede cerrada. Porque en esa mano que tú tienes levantada, Dios te la tiene tomada desde el día en que te sacó del vientre de tu madre. Por esa misma mano Él te sacó del vientre de tu madre. Y hasta hoy te tiene allí. Gracias. Puedo confiar en ti. Puedo descansar en ti. Puedo caminar y alcanzar en ti, Señor, todo lo que tienes. Aleluya. Tu iglesia cree en ti, Señor. Creemos poderosamente en ti. Aleluya, aleluya. Este Jehová Dios que te tiene de la mano derecha es el que hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. Este Jehová Dios que te sujeta de la mano derecha es el que te hace descansar y pone en tu corazón paz. Este Jehová Dios que te tiene de la mano derecha y te hace andar es el que te guarda siempre. Hasta la próxima. Dios te bendiga.